Estimados docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, sean bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a agregar una pregunta tipo emparejamiento al cuestionario de Moodle que venimos editando. Accedemos al cuestionario que estamos trabajando, venimos en agregar y seleccionamos a la pregunta denominada emparejamiento. La pregunta emparejamiento cumple la misma función que cumple une con flecha o une en el examen escrito. Es decir, lo que busca es unir el concepto de una palabra con la palabra. Vamos a agregar esta pregunta y tenemos los campos obligatorios así como cualquier otra pregunta. La diferencia entre el emparejamiento y la actividad de selección múltiple y falso verdadero es que al emparejamiento podemos agregarle una serie de afirmaciones con las respuestas correctas en una sola vez que editemos este tipo de pregunta. Sin embargo, las que son las preguntas tipo selección múltiple o falso verdadero, debemos estar agregando una pregunta por cada afirmación. Vamos a configurar este tipo de pregunta. Pide el nombre de la pregunta. Vamos a copiar aquí, que es tipo de pregunta emparejamiento, y el enunciado de la pregunta, es decir, las directrices que le vamos a dar al estudiante sobre qué debe realizar en este punto. Vamos a simular que es la evaluación de un examen de metodología, entonces vamos a pedir que relacione las acciones características de una investigación con las etapas o fases. Estas etapas o fases van a estar enumeradas en las que tienen lugar. Y luego tenemos la puntuación por defecto viene 1. Sin embargo, es muy importante considerar que dependiendo de la cantidad de preguntas con respuesta que coloquemos a nuestro emparejamiento, debe corresponder a la puntuación. Si coloco 5 preguntas en mi emparejamiento, aquí mi puntuación debe valer 5 puntos, un punto por pregunta. Retroalimentación general podemos dejar como está y aquí podemos dejar marcada la opción de barajar las respuestas. Ya nos trae una observación que dice que para configurar este tipo de preguntas se deben proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas, es decir, ya nos indica de que pueden haber mayor cantidad de respuestas que de preguntas. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos varios cuadros. Cada cuadro dice pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. En el espacio de preguntas se coloca la pregunta y luego la respuesta, es decir, con qué respuesta se debe unir esta pregunta. Siempre es recomendable que en el espacio de pregunta vaya el texto más largo. Por ejemplo, si queremos que el estudiante una palabra con su concepto, en el espacio de la pregunta debe ir el concepto de la palabra y en el espacio de la respuesta la palabra en sí. Porque esto en el momento de previsualizar es mucho más estético colocar entonces el texto más largo en el espacio de la pregunta que colocar el texto más largo en el espacio de las respuestas. Como dijimos, también tenemos la opción de colocar 2 preguntas y 3 respuestas y también existe la opción de que exista una respuesta similar a más de una pregunta o afirmación. Vamos a ver todos estos ejemplos en este video. Aquí ya agregué mis preguntas, como pueden ver. Como les mencioné, se puede agregar una afirmación cuya respuesta, se puede agregar una respuesta similar para más de una afirmación o pregunta. Por ejemplo, ¿qué hace el emparejamiento? El emparejamiento detecta de que esta afirmación tiene que estar vinculada con esta respuesta para que la respuesta o la opción seleccionada por el estudiante esté correcta. Existe la posibilidad de que si yo voy a utilizar una misma respuesta para más de una pregunta, que se genere un error porque una letra o un punto o un signo que esté diferente, por más de que la frase esté orientada a esta respuesta, puede no identificar como la respuesta correcta porque probablemente yo le esté colocando esta respuesta en otro espacio. Entonces siempre va a estar vinculada esta respuesta con esta pregunta. ¿Cómo yo evito de que se genere este problema? En todos los espacios de respuesta que tengan similar respuesta, independientemente de la pregunta, tengo que copiar
la afirmación y pegarla de tal manera que todos los espacios sean similares. Por lo tanto, de esta forma, la plataforma no va a identificar que exista un aspecto que diferencie una de otra. Entonces, el estudiante puede seleccionar cualquiera de las opciones sin importar en dónde yo haya colocado que es la respuesta correcta. Por eso, cuando yo quiero utilizar una misma respuesta para más de una frase o afirmación, siempre tengo que copiar y pegar la misma respuesta en todos los espacios que yo quiera que esté, para que no exista ningún carácter diferente. Entonces voy a hacer esto en estos espacios para garantizar esto. Aquí. Entonces yo garantizo de que no importa si el estudiante elija esta opción para esta pregunta, de igual manera la plataforma va a reconocer de que la respuesta está correcta. Si aquí yo coloco un carácter más o un espacio más, por más de que yo elija esta opción para esta pregunta, la plataforma no me va a reconocer porque aquí hay un carácter diferente. Entonces es muy importante en el caso de que yo quiera utilizar una misma respuesta para más de una pregunta, de que sea similar los caracteres en todos los espacios de respuesta. Entonces voy a ir completando. Aquí le estoy dando con copiar y pegar para garantizar esto. Y de esta manera yo puedo también, si quiero, colocar una respuesta sin que haya una pregunta. Por ejemplo, y esta va a ser una respuesta errónea que va a ser para confundir al estudiante. Entonces yo tengo 16 preguntas con respuestas que valen un punto. Tengo que volver aquí arriba y colocar la puntuación por defecto 16. De esta manera yo puedo guardar cambios. ¿Cómo puedo visualizar? Vengo en el espacio de mi cuestionario, le doy un clic en la lupita para poder visualizar los espacios. Entonces de esta manera el estudiante va a estar viendo. Por eso es importante que en este espacio, que es el espacio de la pregunta, estén los conceptos más largos y que en los espacios de la respuesta se encuentren los espacios más pequeños. Como ustedes vieron que los caracteres son similares en el espacio de la respuesta que estuvimos colocando, aquí me aparece solamente una opción, por más de que esta opción yo pueda seleccionarle a varias preguntas. Entonces yo puedo estar repitiendo esta opción de acuerdo a las preguntas, siempre y cuando cumpla con las configuraciones necesarias. Entonces esta es la pregunta tipo emparejamiento. Como ustedes pueden ver, es muy similar a la que es de pareo que solemos utilizar, o une con flecha que solemos utilizar en el examen escrito. Es muy importante que podamos identificar y controlar que la calificación máxima corresponda al total de calificaciones. Entonces aquí coloco el puntaje que corresponde, le doy guardar y de esta manera voy construyendo mi instrumento. Cualquier duda o consulta, estamos a disposición. Muchas gracias.